Y a continuación, entonces, le doy la palabra siguiendo nuestra agenda del día de hoy, a Diana Paola Gómez Forero. Ella es bacterióloga de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, es especialista en epidemiología de la Universidad Juan N. Corpas y magíster en salud pública de la Universidad Autónoma de Manizales. Es referente nacional del programa Control de Geohelmintiasis y profesional contratista de la Dirección de Promoción y Prevención. Entonces, bienvenida, muchas gracias a todos. Buenos días, doctora Luz Ángela, muchas gracias por su presentación. El tema que yo voy a abordar es desparasitación intestinal antihelmíntica. Siguiente, por favor. Dentro del contenido que les voy a compartir está la importancia de las actividades de desparasitación, cómo la desparasitación se puede prevenir y se puede llegar a controlar las helmintiasis a través de esta intervención, cómo fue incluida la desparasitación intestinal antihelmíntica en la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud y también como una intervención en la ruta integral de atención en salud materno-perinatal. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son los grupos poblacionales a los cuales afectan los elementos transmitidos por el suelo. Los ascaris, las ascaris lombricoides y el tricocéfalo son los más comunes en la edad preescolar. Con respecto es importante que nosotros podamos tener en cuenta que no todos los parásitos tienen el mismo tamaño. Algunas lombrices pueden llegar a medir entre 15 a 25 centímetros y otras, las hembras del ascaris puede llegar a medir entre 25 y 35 centímetros. Por lo tanto, preocupa mucho este tipo de infecciones en edad preescolar, ya que por el tamaño corporal de los niños es mucho más pequeño y esto no ocurre con los demás parásitos. Es importante la relevancia que tiene la primera infancia, ya que es un periodo con un mayor crecimiento y desarrollo, especialmente los primeros 24 meses de vida, y debemos reconocer que la Organización Mundial de la Salud desde el año 2002 incluyó la desparasitación en los niños mayores de 1 año. Hacemos la acotación porque aún muchos profesionales de la salud desconocemos que los niños menores entre 1 y 2 años pueden y deben ser desparasitados. Esto está integrado en la estrategia de atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia. Al revisar a aquellos niños que tienen una edad entre 5 y 14 años, que dentro del programa se llaman de edad escolar, es importante tener en cuenta que son el grupo más afectado, son el reflejo de la infección del estado de una comunidad. El efecto va a ser mucho más notable en este grupo, pues se va a tratar de una edad que tiene un crecimiento constante y que va a requerir muchísimas necesidades nutricionales. Por lo tanto, pues si no se llenan estas necesidades nutricionales, los niños van a ser mucho más susceptibles a este tipo de infecciones. Y también, pues, por las mismas actividades que estos niños desarrollan y también tienen pocos hábitos higiénicos, van a tener una mayor afectación por los geohelmintos. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de las mujeres gestantes, tenemos que reconocer que la desnutrición y la anemia que les pueden producir las mujeres gestantes están directamente relacionadas con el peligro ponen en peligro la vida de la madre y del feto y pueden llegar a inducir nacimientos prematuros y bebés con bajo peso al nacer. En los adultos debemos de focalizarnos en aquellos grupos poblacionales que están más expuestos al contacto con el suelo por ser pues un factor de riesgo, por lo tanto donde tenemos poblaciones que sean más agricultores o mineros o otro tipo de actividad que esté directamente relacionada con este factor de riesgo, pues debemos de focalizar las acciones para el control de las helmintiasis. Y pues obviamente tener en cuenta que las mujeres son las que están más expuestas por sus labores domésticas. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las repercusiones sociales y económicas de las infecciones por geohelmintos? Hay que tener en cuenta, bueno, las geohelmintiasis van a interferir en la población con disminución del apetito, con disminución del crecimiento, con actividades de desarrollo, bienestar, actividad física, desarrollo cognitivo, desempeño escolar y rendimiento laboral.
Ellas pueden producir anemia, deficiencia con micronutrientes y desnutrición, pueden llegar a producir, dependiendo de la intensidad de la infección, obstrucción intestinal, invaginación y prolapso rectal, retraso en el desarrollo físico y cognitivo, ausentismo escolar y deserción escolar, fatiga crónica, dolor abdominal, baja autoestima, exclusión social y, como les informaba anteriormente, en las mujeres gestantes puede producir el riesgo de tener hijos con bajo peso al nacer. Por lo tanto, es importante nosotros reconocer estas repercusiones que pueden llegar a tener la población colombiana cuando no es desparasitada de una manera oportuna. Siguiente, por favor. En cuanto a los beneficios nutricionales de la desparasitación relacionados con el crecimiento frente a otras infecciones, podemos mencionar muchísimos. Aquí nos vamos a enfocar en algunos de los más relevantes, y es que desparasitar oportunamente a los niños a partir del año de edad van a prevenir y reducir la anemia hasta en un 59% y el déficit de vitamina A y otros micronutrientes hasta en un 60%. Desparasitar a niños a partir de un año previene el 82% del retraso del crecimiento y puede mejorar un 20% en peso y 7% en talla. Reduce la anemia de las mujeres embarazadas, con lo cual mejora la salud fetal y puede aumentar el peso de los niños al nacer. Contribuye al control de otros parásitos. Contribuye a aumentar hasta en un 35% el peso de los niños en edad preescolar con desnutrición. Reduce el establecimiento de la infección por VIH y la progresión del SIDA. Mejora el apetito en un 48% de los niños y contribuye a disminuir la carga del paludismo y de la tuberculosis. Siguiente, por favor. Con respecto a los beneficios de la desparasitación relacionados con el desempeño cognitivo y el impacto social, económico y ambiental, es importante tener en cuenta que un niño con parásitos pues deja de ir al colegio, puede tener un ausentismo e incluso puede llegar a una deserción escolar. Por lo tanto, el desparasitarlo a partir del año de edad va a disminuir el ausentismo escolar hasta en un 25%, va a mejorar el desarrollo motor y el lenguaje de los preescolares, mejora la aceptabilidad y la adherencia de la comunidad a otros programas de salud y contribuye a la reducción de la contaminación del suelo por helmintos, así como puede contribuir a aumentar la productividad económica hasta en un 40%. Es importante saber que si nosotros, la desparasitación ayuda a controlar la helmintiasis, por lo tanto puede ayudar a contribuir la reducción de la pobreza. Debemos de trascender un poco el pensamiento que solamente desparasitando el niño va a tener unos beneficios individuales, sino que también, pues por obvias razones, va a haber un beneficio a nivel de la comunidad. En cuanto a la prevención y control, acá es importante tener en cuenta que no solo desparasitando los niños vamos a controlar las helmintiasis. Para yo poder hacer el control de las helmintiasis, debo hacer unas actividades individuales, así como unas actividades colectivas, para poder disminuir la intensidad de la infección y la gravedad de la enfermedad. Estas actividades deben ir acompañadas por educación para la salud, que permite reducir la infección, y de algunas medidas de saneamiento y higiene, lo cual me va a contribuir a la reducción de la contaminación del medio ambiente. Por lo tanto, debemos de complementar las actividades de atención individual con las actividades colectivas y las actividades de educación para la salud. Siguiente, por favor. Tener en cuenta que la atención individual se puede hacer en el servicio de salud y también de una forma extramural, ¿cierto? La actividad individual como tal va a permitir a mejorar la salud del individuo de una forma transitoria, pero si este niño vuelve a sus condiciones de salud, de salubridad en la comunidad, donde no hay unas adecuadas condiciones de saneamiento básico, no hay una adecuada educación para la salud de su familia, en sus diferentes entornos, pues posiblemente se va a volver a infectar. Por lo tanto, es importante tener en cuenta cuáles son esas indicaciones para yo poder, de alguna forma, prescribir los antiparasitarios. Entonces, aquellos niños que tienen pacientes con signos o síntomas sugestivos de helmintiasis, en donde se puede llegar a observar parásitos adultos a simple vista, tener en cuenta que existen unas zonas endémicas, unas zonas de riesgo que ya han sido identificadas por el Programa Nacional, donde se debe realizar la desparasitación al menos 2 veces al año, y donde a través de un examen parasitológico se pueden observar huevos de un examen directo. Siguiente, por favor. Es importante que nosotros tengamos en cuenta el por qué se incluyeron a los niños en edad preescolar en esta atención individual. Entonces,
Tener en cuenta que son el grupo de edad que tiene unos niveles más altos de parásitos, que puede tener alrededor entre el 20 y el 80% para niños menores de 24 meses. En América Latina y el Caribe presentan una cobertura más baja para este grupo de edad. Tienen un mayor riesgo debido a que conviven con otros niños de la misma edad en unas condiciones de hacinamiento y que aún no han tenido una adecuada educación para adquirir unos hábitos higiénicos apropiados. La infección temprana por gelmintos pueden causar un daño orgánico inicial, lo cual puede permanecer subclínico por años, manifestándose de manera tardía. En los menores de 2 años con parásitos se encuentran problemas de lenguaje, así como problemas en la motricidad fina y gruesa. Pueden existir problemas de crecimiento cuando ocurren más comúnmente entre los niños entre los 6 meses y los 2 años de edad. Hay 3 hitos que pueden favorecer la adquisición de gelmintos, entre ellos está la época del destete, la etapa oral de desarrollo y el comienzo a gatear por el suelo. Los gelmintos pueden llegar a tener consecuencias irreversibles en este grupo de edad, especialmente en los menores de 2 años, por eso se incluyó la desparasitación a partir del año de edad. Cuando los niños llegan desnutridos a los 2 años de edad, pueden sufrir una pérdida hasta del 10% de su futura productividad. Y los niños en esta edad preescolar están más expuestos a la desnutrición, a la anemia y a problemas que están asociados estrechamente con la presencia de los gelmintos. Siguiente, por favor. Por lo tanto, con el fin de obtener una protección de estos menores de edad y de brindar un adecuado desarrollo tanto mental como físico, en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud se incluyó la administración de este antiparasitario a partir del año de edad hasta los 5 años. De igual forma, tener en cuenta que esta actividad debe ser complementada por una actividad dirigida de desparasitación antihelmíntica en el entorno escolar a partir de los 5 años de edad. Siguiente, por favor. Entonces, uno siempre también está incluida en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud la desparasitación de las mujeres gestantes. Uno se preguntaría entonces por qué es importante desparasitar a las mujeres en edad fértil y a las mujeres embarazadas. Entonces, está demostrado que el desparasitar de manera regular a las mujeres en edad fértil se va a asociar con una reducción en la prevalencia de niños con bajo peso al nacer. Y pues en las mujeres gestantes, los gelmintos pueden producir anemia y riesgo de tener hijos con bajo peso al nacer, con todas las complicaciones que esto puede conducir esa situación. Entonces, por lo tanto, es importante poder hacer la desparasitación en estas mujeres. La evidencia también señala que a mayor intensidad de infección por uncinarias va a haber un nivel mucho más bajo de hemoglobina en las mujeres gestantes. Y pues por lo que les comentaba anteriormente, este se va a asociar a niños prematuros y con problemas de lactancia materna. Siguiente, por favor. Entonces, ya hablando un poco de la intervención que fue incluida en la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud Materno-Perinatal, es importante tener en cuenta que esta intervención le apunta a un resultado de impacto muy importante, que es personas con adecuado estado nutricional. Tener en cuenta que los gelmintos, la infección por gelmintos afecta la carga energética, que es una variable importante en los niños y en las mujeres embarazadas. La disminución en la carga energética se da por la anorexia que puede llegar a ocasionar la infección y por el retiro o la disminución de la alimentación habitual. Al disminuir esta ingesta de alimentos, se disminuye la alimentación, se disminuye el suministro de los micronutrientes. Además, los gelmintos van a producir una inflamación crónica intestinal que puede alterar el crecimiento. En las infecciones por tricocéfalo severas se pueden presentar retraso en la estatura con los signos de una colitis crónica, y la inflamación intestinal por sí misma va a producir anemia por deficiencia de hierro e hipoalbuminemia. También tener en cuenta que le apuntamos a unos resultados de impacto de forma indirecta, que son personas sin morbilidad evitable y personas sin mortalidad evitable, así como personas que se van a desarrollar adecuadamente desde el punto de vista físico-motor, socioemocional y cognitivo. Y también pues hay unos resultados intermedios que ustedes pueden profundizar en el marco de la 3280. Siguiente, por favor. Entonces, la atención puntual que aparece en la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud es atención en salud por pediatría, medicina general o familiar y enfermería para la primera infancia.
El procedimiento es verificar u ordenar la desparasitación intestinal a partir del año de edad y hasta los 5 años. En edad preescolar, la prescripción de 1 año a 23 meses es albendazol 200 miligramos vía oral, y de 2 años a 4 años, 11 meses y 29 días, es albendazol 400 miligramos vía oral, dosis única, 2 veces al año, y en ambos grupos de edad se debe de administrar junto con la suplementación que nos comentaba la doctora Luz Ángela. Y el indicador que se va a medir pues es cobertura de desparasitación antihelmíntica en niños de 1 a 5 años de edad. Siguiente, por favor. Simplemente aquí con esta diapositiva ya para terminar y recordarles que también está sugerida la desparasitación intestinal antihelmíntica en mujeres gestantes. Recordar que la primera consulta prenatal se debe realizar por el profesional en medicina o enfermería, y también está indicada como seguimiento al plan integral de cuidado para la salud. Esta desparasitación se debe hacer con albendazol 400 miligramos vía oral por solamente una vez durante el proceso de gestación. Y también recordarles que por favor tengamos en cuenta que si bien es cierto la resolución 276 del año 2019 incluyó la desparasitación como una de las 15 intervenciones que se implementarían de una forma progresiva, con la expedición de la resolución 2503 del 28 de diciembre, esta progresividad fue excluida, por lo tanto la actividad se debe estar realizando en el territorio nacional. Siguiente, por favor. Con esto